cuando Florentie miraba feliz por la ventana, Clerivan estaba en la oficina de Lulak. Además del trabajo como sucesor de maestro de educación, como alguien que se ocupaba de la educación en la mansión, también tenía mucho que reportar al dueño de la casa. Eso es todo lo que tengo que decir hoy. Buen trabajo. Vamos a sentarnos y tomar el té. Entonces, no me rendiré. Cuando Lulak tocó una campanilla para que sonara, el asistente, que estaba esperando afuera, entró con una taza de té. Oficina de Lulak Lamberdy en la mansión, el dulce aroma de las mejores hojas de té deleitó el sentido del olfato. Entonces, ¿cómo te sientes? Aunque las palabras fueron cortadas, la relación entre Lulak y Clerivan fue suficiente para entender el significado. Pude entender las palabras de mi señor. Sí, es una muy buena opinión, lo eres. Sin embargo, por mucho que fuera tacaño con los demás, Lulak se rió un día porque conocía a Clerivan, que era más estricto consigo mismo. No hace mucho, pensé que era una niña normal de 7 años. Es algo muy extraño. Incluso si no, traté de preguntar sobre eso. Dijo Clerivan, dejando la taza de té. Llamé y pregunté a los criados que cuidan de Gallanim y la señorita Florentie, y nadie sabía sobre el genio de la chica. Veo. Te dije que la señorita Florentie estaba calificada para tomar la clase, y Gallanim también estaba muy sorprendida. Lulak se frotó la barba bien arreglada. Era un hábito que surge inconscientemente cada vez que piensa profundamente. Clerivan, que estaba mirando la figura, colocó con cuidado un caballo sobre ella. No creo que la señorita Florentie estuviera ocultando sus habilidades. ¿Ocultar la habilidad? Es solo una hipótesis. Por favor, explica. Como el color de un viejo árbol gigante, los ojos marrones de Lulak, que se volvieron mucho más oscuros con los años, contenían el poder de hacer que la persona que estaba frente a él bajara la cabeza. Siguiendo la mirada de Lulak, el rostro de Clerivan también se puso serio. Es una dama muy brillante. Como es una persona así, verá cosas que los niños comunes y corrientes nunca verán. Por ejemplo, esta Lombardía es la ubicación de su padre, la casa de Galehan. Podría ser. La atmósfera de Lulak se hizo aún más pesada. Él fue quien dirigió a la familia Lombardía con más éxito que nadie, pero no llegó tan lejos como el crecimiento de sus hijos. No, fue lo más difícil en la vida de Lulak Lamberdy. Uno era demasiado, uno no tenía idea y uno era débil. La hija mayor y la única hija, Sananet, fue la más apropiada. Para Lulak, que estaba preocupado por eso, su yerno, Bastian Schultz, llegó a Darilin Lab e hizo que sus 2 hijos siguieran el apellido de Lamberdy. Incluso ahora, no fue ni 1 o 2 veces que hubo un problema cuando Schultz, que ni siquiera estaba calificado, le quitó los derechos a las pequeñas empresas de Lamberdy. Lulak negó con la cabeza con expresión sombría y suspiró y se lamentó. Fui un poco violento. Sin embargo, el Señor Supremo no debía intervenir en la lucha por la sucesión. Solo mira para evitar ir al extremo. ¿Es una suerte que Florentie no se parezca a su padre? Mi corazón, que parecía congestionado, me vino a la mente al pensar en Florentie, se abrió y se enfrió. El cerebro brillante de la señorita Florentie puede deberse a la crianza adecuada de Galehan. El medio ambiente es importante. ¿Pero eso es una lástima? La posición de Galehan está limitada en la medida en que Florentie tuvo que ocultar sus habilidades. No me queda mucho tiempo todavía. No seas demasiado impaciente. Ante las palabras de Clerivan,
Lulac asintió pesadamente con la cabeza. Vamos a verlo. Asegúrate de informarme directamente después de cada clase. Clerivan tomó otro sorbo de té y lo reemplazó con una respuesta. Inteligente. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de un golpe. Fue Biese quien apareció con el permiso de Lulac para entrar. Padre, la gente de la cima de Durac ha venido. Entonces me levantaré. Tan pronto como Biese entró en la oficina, dijo Clerivan, saludando a Lulac. Solo entonces, cuando Biese se percató de la existencia de Clerivan, se enfadó y frunció el ceño. Tú también estabas allí. Ha pasado mucho tiempo, Biesenin. Los dos no se llevaban bien y dijeron lo que tenía delante. Mi padre tiene que conocer a una persona importante, así que sal de la mesa. No, siéntate un rato, luego vete, Clerivan. Padre. Aunque Biese mostró descontento, Lulac no se movió. Clerivan, obligado a seguir las órdenes del señor de la mansión, se encogió de hombros y volvió a sentarse. Pídale a alguien en la parte superior de Durac que entre. Sí. Aunque no le gustó la situación, Biese se movió suavemente mientras miraba a Clerivan. Poco después, un hombre de mediana edad con un vestido elegante que esperaba afuera entró y saludó cortésmente a Lulac. Encantado de conocerte. Este es Croyton Angenas en la cima del Durac. Angenas. El familiar apellido arrugó las cejas de Clerivan. Angenas era la familia de la actual emperatriz y la familia de Seral, la esposa de Biese. Clerivan se cruzó de brazos en silencio. Soy Lulac Lamberdy. Siéntese y comparta la historia. Incluso en el breve momento en que Croyton se sentó, Biese no pudo ocultar su rostro recordado y sacudir su trasero. Escuché la historia de mi hijo mayor, pero ¿me volverás a contar sobre el plan? Ante las palabras de Lulac, Croyton se aclaró la garganta. Ante las palabras de Lulac, Croyton se aclaró la garganta. La explicación fue larga. Después de la larga historia, Clerivan pidió confirmar el punto. Entonces, estás tratando de traer textiles del este, procesarlos y venderlos, pero las tapas Durac actuales no tienen suficiente espacio para recorrer distancias tan largas, por lo que quieres pedirme que las transporte a la parte superior de Lombardía. Sí, eso es correcto. Además, el pago por el textil debe tomarse prestado del Lamberdy Bank. Sí, te agradecería que lo hicieras. Ah. ¿Qué diablos es esta mierda? Clerivan se frotó la frente ensangrentada y miró a Biese sentado al otro lado de la mesa. Lulac también se frotaba la barba estirada como si se sintiera incómodo. No es una muy buena manera, padre. Las palabras del estúpido Biese parecieron estallar. Ahora estaba claro que ni siquiera sabía cuál era el problema. Si este es el caso, pague una gran cantidad. Además, el robusto barco de Angena, que no sabía qué era, el primo hermano de la emperatriz, como si estuviera buscando el dinero que le quedaba. Dios, desde su punto de vista, podrían haber pensado que todo era una cosa simple. Esta es Angenas, la familia materna de Astana, el primer príncipe. La familia imperial, al frente con la emperatriz como barco de atrás, estaba unida. En otras palabras, Lombardía tuvo que lidiar con el fracaso de este negocio, donde solo el caparazón estaba encima del Durac y, finalmente, funcionó con el dinero de Lamberdy. A menos que pretendan fingir completamente estar con la familia imperial, sería imposible para Angenas procurar la puerta como si persiguiera a un deudor, y sabiendo eso, llamaron a la puerta de Lombardía.
¿Quién no sabe qué tipo de tormenta aparecerá en cada una de esas palabras? El único que no sabía sobre esto fue Biese, que ahora sonríe. Ni siquiera Lulak sabe lo ridículo que es este plan de negocios. Clerivan intentó calmar su ira. Fue porque creía que Lulak se negaría moderadamente. Te dejo esto a ti, Biese. Intenta hacerlo a fondo sin cometer ningún error. Mi señor. Clerivan, sobresaltado, exclamó, pero Lulak no volvió a abrir la boca. Sí. Confía en mí, padre. Biese estaba inclinado a huir con el máximo señor de Durak antes de que cambiara su discurso. Clerivan, quien alternaba entre Lulak y Biese, quienes fueron consistentes en silencio, se levantó de su asiento y dijo con firmeza, esperando no poder hacerlo. Veamos las cosas y hablemos antes. Fue Biese quien se sintió avergonzado por la repentina intervención. ¿Qué tipo de rayo es este en medio de decir alegremente que se hizo? El interior de este proyecto Durak de primer nivel era el círculo dorado que le permitiría a Biese acercarse aún más al poder del centro. Actualmente, Angenas está atravesando algunas dificultades financieras, y si puede resolverlo con este negocio textil, Empris estará en gran deuda consigo mismo. Pero cuando miró apresuradamente la tez de su padre, que no conocía su corazón, se demoraba en su opinión. Biese le gritó a Clerivan, que estaba esparciendo ceniza sobre el arroz terminado. Tú, responsable de la educación de los niños, no te entrometas. Sin embargo, Clerivan ignoró a Biese y solo miró a Lulak. Esa no es una solicitud irrazonable. ¿Qué hay de usted, señor? Croyton puso los ojos en blanco como por un rato y asintió de mala gana. Hago eso. Tengo un montón de textiles que ya he traído, así que los llevaré y los visitaré de nuevo. La cara arrugada de Biese se puso roja frente a la parte superior del Durak. Y no podía levantar la cabeza como un hombre que había hecho algo mal. Lo siento, señor. No es necesario. Ese idiota. Clerivan se cansó de reprimir lo que quería gritar. Es como ganarse un perfil bajo para un visitante que vino a pedir prestada la mano y el dinero de Lamberdy. No importa lo estúpidos que fueran los perros, sabían a quién mostrar sus barcos. ¿Es hijo de Lulak? Clerivan miró fijamente a Lulak, quien miró a su hijo mayor con ojos desconocidos, pero finalmente negó con la cabeza. ¿Es este el lugar correcto? Estaba parado en la puerta grande. Aunque viví en Lombardía durante más de 20 años, era una habitación en la que nunca había estado. Cuando estaba en clase, usé la sala de investigación del oficial de educación en el anexo norte, no cerca de la oficina del Lord. Supongo que esto es correcto, bueno. Encogiéndome de hombros, empujé la puerta grande con fuerza. La puerta se abrió suavemente sin ningún ruido y se pudo ver el interior. ¿Qué? Solía pensar en un salón de clases típico con pupitres y sillas. En realidad, ese era el ambiente cuando estaba en clase. Sin embargo, la apariencia que enfrenté adentro era completamente diferente a la de un salón de clases típico. El gran espacio estaba lleno de cálida luz del sol y la alfombra que sentía bajo mis pies era lo suficientemente suave como para tumbarme de inmediato. Se colocaron sofás grandes y pequeños que se ven cómodos incluso a simple vista, y se colocaron instrumentos musicales y muñecas lindas en varios lugares en el medio. Todo lo que pude ver fue una gran pizarra y libros llenando un lado de la pared. Y había pequeñas figuras humanas que naturalmente ocupaban un espacio como si fuera mío. Todos me miraban para ver si había escuchado el sonido que entraba, pero la apariencia era diferente.
Belsache está asombrado por su boca abierta tumbado en el sofá más ancho. La hermana mayor de Belsache, Larane, que estaba leyendo un libro con una muñeca grande a un lado. Y los hijos gemelos de mi tía Sananet, Hideo y Mairón, están sentados frente a la ventana soleada y me miran con caras gordas. Eran parientes consanguíneos de Lamberdy, mis primos.